and I'll continue to monitor those folks. But let's get started because it's a fascinating class today. Want to welcome you all. I'm Susan McLean, the Associate Director of Advancement here at SYA and the Director of Alumni Relations. So happy to have you joining us today, and so proud to introduce Antonio Lopez Pina, who has been with SYA Spain since 2007. I won't go into his bio here. Hopefully you've all gotten a chance to read it because I do want to get the class started. I know that we have at least one guest from Texas with us today, and we know that Hazel, that they've been experiencing some electrical difficulties, so we want to make sure that everybody has the chance to participate. So I am going to go off screen, but I am here and I'll be watching. If you have any questions that you want to ask during the presentation, we ask that you try and hold off until the end or use the chat function so that we can make sure that we get to it. We do want to make sure that Antonio does get through the presentation. So enjoy. Take it away, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Susan. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿No hay ningún problema con eso? Vale, muy bien. Bueno, un saludo para todos, un abrazo a los conocidos y a los hasta ahora no conocidos, con todo mi cariño, y también, bueno, desearos lo mejor en Estados Unidos porque parece que estáis teniendo mal tiempo. Hay problemas bastante serios bueno, parece que para algunos no, con el tiempo. Así que bueno, espero que no se corte la conexión ni haya problemas de tormentas ni nada así. Lo que vamos a hacer es, voy a intentar ajustarme al tiempo que tenemos, unos 35 minutos, 40 de exposición, en el que vamos a poner en común algunos aspectos de geopolítica. Vamos a pasar por una brevísima definición, vamos a comparar tres modelos que los vamos a ejemplificar en algunos elementos que nos sirvan para entenderlo mejor. Vamos a proponer sobre eso luego una pequeña reflexión y vamos a también explicar un caso concreto que tiene que ver con una situación actual de geopolítica. Lo que quiero, si estuviéramos en una clase normal, pues estaríamos viéndonos todo el tiempo, pero creo que en lugar de estar viéndonos, he preparado una serie de imágenes, casi no hay nada escrito, pero sí que nos sirva como referencia visual. Intentaré ir y volver, y cuando alguien tenga alguna pregunta, algo que plantear, pues por supuesto lo puede hacer, pero mi idea sería hacer una exposición más o menos completa, que apuntéis si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión para en algún momento hacerla, y luego tendremos un poco de tiempo para hacerla. Yo también quiero decir que lo que yo vaya a exponer aquí es fruto de mi estudio, de mi investigación, pero evidentemente no soy un especialista, no he hecho una tesis doctoral sobre este tema, por lo tanto no puedo responderos cuestiones de datos concretos más allá de alguna otra cosa que pueda saber. Pero bueno, por ahí no va a ir la cuestión, va a ir por una reflexión y por una toma de conciencia. Bueno, pues voy a compartir con vosotros ese documento, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si lo encuentro. Está aquí detrás. A ver. Vale. ¿Podéis verlo? ¿Sí? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre geopolítica. Le hemos llamado a la sesión, le he llamado Introducción y Modelos. Hace unos años hicimos un curso en Cádiz con una participación de antiguos alumnos, de personas vinculadas al colegio y de otros profesores, y hablamos sobre este tema y lo centramos en un aspecto concreto de la ciudad en la que se dio el curso, que era una ciudad al sur de España, de Cádiz. Esta exposición de hoy no va a ser como aquella, pero vamos a tomar algunos elementos de referencia para que nos sirvan para introducir pues los elementos básicos, ¿no? Primero, para movernos con una visión o con para gestionar qué es esto de la geopolítica y tenerlo en cuenta, vamos a trabajar con una definición muy sencilla. A ver si puedo. Perdón. Voy a ponerla arriba.
perdón, aquí. Bueno, pues podemos entender fácilmente, hay muchas definiciones de geopolítica, pero me interesa manejar una que sea muy sencilla y que tengamos todo el tiempo en mente, ¿no? Y ese es el estudio de cómo afecta la geografía física y la geografía humana a las relaciones entre estados. Estamos muy acostumbrados a pensar o a tomar en cuenta cómo afecta la economía, cómo afecta el armamento, cómo afecta las influencias o las estructuras como la Unión Europea, o la ONU, cómo afecta a las relaciones entre estados, pero no estamos tan acostumbrados a ver cuál es la importancia o qué importancia tiene la geografía en la manera de gestionar las relaciones entre estados. Bueno, vamos a avanzar sobre esto y lo que quiero proponeros es una síntesis que he hecho en tres modelos que aglutinan tres maneras de entender la forma de gestionar entre estados la relación entre ellos, pero teniendo en cuenta como elemento nuclear la geografía. Fijaos, aparecen ahí, lo veis, tres modelos. Uno es el modelo imperialista, modelo proteccionista y modelo colaborativo. Como veis, se ven diferentes, ¿no? Vamos a tomar básicamente la diferencia de alturas de los dos módulos. En el primero se ve una parte que es muy grande, que necesita de una parte muy pequeña, ¿no? En el modelo proteccionista hay una parte más grande, es decir, que tiene más poder, pero con una parte menor a la que también necesita, pero que no está tan subordinada como llamemos el modelo imperialista, y un modelo colaborativo en el que evidentemente las dos partes juegan en un plano de igualdad. Vamos a empezar con el modelo imperialista. El modelo imperialista plantea básicamente el control, entiende las relaciones como unas relaciones básicamente desiguales, unas relaciones en las que hay un elemento fundamentalmente superior en cuanto a jerarquía al otro, que ejerce de forma visible y de forma ostensible esa superioridad en diferentes marcos, económico, político, social, cultural. Es evidente, quiero que quede claro que es evidente. Y como vemos aquí, dice, el modelo imperialista se basa en el control estratégico del espacio físico. Cuando hablamos de físico hablamos de tierra, mar y aire, pero también, y en la actualidad sobre todo, del espacio o del entorno metafísico o virtual. Veremos esto de una forma muy, muy gráfica, creo, a partir de los ejemplos. Para explicar este modelo, vamos a partir básicamente hay muchas teorías sobre esto, pero vamos a partir de la teoría del Heartland, o de la teoría Heartland, diríais mejor que yo, o del área pivote, de los lugares centrales, ¿no?, que desarrolla un teórico británico del siglo XIX. Como sabemos, aunque aquí pone 1919, se desarrolla y tiene en cuenta cómo había sido la política imperialista del Imperio Británico. Una política basada fundamentalmente en el control físico de un territorio. Este señor Halford J. Mackinder, desarrolla una idea que es: quien controle en lo que él llama el área central o el área pivote, tendrá un control a su vez de un creciente o marginal y a su vez de un creciente exterior. Esto es una idea muy más compleja, pero lo que yo quiero que veamos aquí es sobre todo el hecho de que para estos teóricos de finales del XIX, con un modelo muy imperialista, y principios del 20, el territorio físico es muy importante. Dominar el territorio, dominar físicamente unas fronteras es muy importante. Tenemos que darnos cuenta que esta teoría se desarrolla antes de que la aviación estuviera democratizada, incluso antes de que hubiera aviones comerciales o aviones de guerra. Por lo tanto, era muy importante llegar físicamente a los sitios, conducirse físicamente a los sitios y controlar los pasos, las fronteras. Para ellos, esta zona central era muy importante porque tenía acceso a la isla, que llaman a la gran isla euroasiática, a partir de ahí bajar a África y de esa zona llegar hasta América, que como veis no está colocada en las áreas centrales. Esto los británicos, ¿no?, siempre pensaban que estaban, ¿no?, en el centro del mundo. Este es el control terrestre. Pero a esta teoría de Halford J. Mackinder, que dice: quien domine el centro dominará la periferia y dominará el mundo físicamente,
se le une otra teoría bueno, antes de eso quiero que veamos un ejemplo de esto, ¿no? ¿Cómo se materializa 30 años después o 20 años después esta teoría? Pues en la teoría del Lebensraum alemán, de la idea del espacio vital. Para Alemania, la Alemania nazi, eso viene de antes incluso, pero bueno, para la Alemania nazi era muy importante conjugarse, unificarse, dominar un espacio físico que tenía unas connotaciones también nacionalistas, tenía una idea trascendente de lo que eran ellos, pero tenía muy claro que tenían que dominar físicamente un espacio. No sigue exactamente la teoría de Mackinder, pero está en esa línea en la que el terreno, el territorio, es fundamental para dominar el resto del mundo. Como vemos, la idea, el planteamiento de Hitler y del mundo nazi no es un modelo de igualdad, es un modelo de clara desigualdad. Como vemos aquí, este fue durante unos años el modelo, ¿no? El deseo, hasta que se encuentran las tropas nazis con el parón de Stalingrado, su deseo era expandirse. Es decir, tienen o siguen teniendo en cuenta que el terreno, el territorio físico es fundamental. No vamos a ahondar más en esto porque lo que quiero que quede claro es dominio territorial. Al dominio territorial hay otro teórico yo creo que nació incluso en el cuartel, en West Point, en Estados Unidos, en la base de Nueva York, que se llama Alfred Mahan, con una teoría que habla sobre la teoría de la hegemonía marítima. Muy rápidamente, este señor, que era militar, hijo de militar, vivió toda su vida en un entorno muy próximo a los militares, tenía una idea muy sencilla, pero muy contundente, y era: quien domine el mar, quien domine los mares, domina el mundo. No solamente, como vemos aquí, si hacemos el recorrido, ¿no? Podemos empezar por cualquiera de los sitios, pero si empezamos, por ejemplo, por aquí, por las fuerzas navales, él decía, si tenemos una fuerza naval, una fuerza armada naval muy potente, eso nos da una supremacía marítima. Esa supremacía marítima nos proporciona una prioridad en el comercio marítimo, porque tenemos control del territorio, porque podemos establecer con nuestros barcos, con nuestros posicionamientos, unos pasos, unas libertades o unos cierres, y a su vez ese control de los espacios marítimos da un control económico de los recursos. Una teoría absolutamente imperialista. Los recursos marinos no son solamente la pesca, son también los minerales que hay asociados a los fondos marinos. Por lo tanto, esa teoría, ¿no?, es una teoría circular. Cuanto más recursos marinos, más puedo invertir en fuerza naval. Cuanto más fuerza naval, más supremacía marítima, más capacidad para establecer un comercio poderoso y supraordinado a otros. Bien, pues Estados Unidos lleva a rajatabla durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, este planteamiento. Y como vemos aquí falta una. Como sabemos, y si vosotros, ciudadanos de Estados Unidos, sabéis muy bien la gran importancia que Estados Unidos durante muchos años le dio al establecimiento de flotas, lo que ellos llamaban las flotas, la segunda flota, tercera, cuarta, la séptima flota, ¿no? Es decir, establecer, cuando hablamos de flota, estamos hablando de bases militares, cuando hablamos, decir grandes es decir pequeño, bases militares descomunales, con una fuerza armada nuclear siempre, por supuesto, y orientada a un control físico de un área concreta. Eso Estados Unidos incidió mucho en la teoría de Mahan para decir, nosotros vamos a tener control del mundo con ese modelo, siguiendo en cierto modo ese modelo de confrontación o imperialista, haciéndonos dueños de los océanos. A día de hoy siguen siendo la absoluta primera potencia del mundo, ¿no? Dicen algunas estadísticas que si en 30 años China sigue aumentando, llegará el momento, su capacidad armamentística llegará al momento en el que está hoy Estados Unidos. Es decir, tenemos ya control terrestre, control marítimo y, claro, Estados Unidos, siguiendo esa idea de los lugares centrales del área pivote y del control marítimo,
se centra también en el control del territorio por bases. Lo veis bien arriba que pone, se ve, lugares del mundo con presencia de personal militar activo. Es decir, son bases americanas que hay en todo el mundo. Tenemos control territorial, control del mar y control del aire, ¿no? Todas estas bases tienen grandes portaaviones con rápidos desplazamientos. Pues nos falta solamente... Estados Unidos incidió mucho en este modelo durante muchos años, muchos años, sigue incidiendo, tener un control físico del territorio. Si tenemos control físico del territorio, tenemos base física del territorio, tenemos control de todos los demás aspectos del territorio. Pero decimos que no se queda ahí la cosa. El control físico del territorio se une hoy al control, digamos, virtual o metafísico. Todos estamos al corriente de cómo fue la situación, la confrontación que hubo entre Estados Unidos y China hace muy poco tiempo por el control de la red TikTok, que es de origen chino. El problema ya no es una cuestión militar, ya no es una cuestión territorial, es una cuestión de información, es una cuestión de algoritmos, es una cuestión de tránsitos, es una cuestión de datos a grandes dimensiones. Controlar también el espacio virtual es una forma también del control político, y podemos decir geometapolítico en este caso. Bueno, creo que estos ejemplos, estas circunstancias, esta visión, ejemplifica ese primer modelo imperialista, que no significa que se convierta en un imperio, sino que sigue en ese modelo. Como vemos, el hecho de controlar las redes y el controlar la información es muy importante, hasta el punto de que China tiene un control radical sobre los buscadores del mundo, hasta tal punto que ellos tienen el Baidu, que llaman Baidu, que controla el 62%, es decir, el 62% del tráfico de China, es decir, pues no sé, como un quinto, un décimo, un octavo de la población activa en Internet, una cosa así. Google está presente, pero está muy recortado y tiene muy poca presencia con respecto a sus buscadores. Por lo tanto, ahí ya hay un elemento de conflicto, que no es territorial, pero está sobre el territorio. Vamos a pasar al siguiente modelo, el modelo proteccionista, en el que un territorio, un estado, tiene una relación de dependencia, podemos decir, con otro país, o con otros países o otros estados. Un día podríamos hacer otro día otro vídeo hablando sobre la diferencia entre territorio, país, estado y nación, pero ahora no lo vamos a hacer de momento. ¿Por qué nos interesa el modelo proteccionista? Porque entiende la frontera como un límite geopolítico. Es decir, la frontera es también parte del territorio. Cuando hablamos de frontera, es importante que tengamos en cuenta qué es una frontera. Aquí vemos, lo estáis viendo conmigo, ¿no? El mapa de España con las fronteras delineadas, delimitadas. Esto sería una frontera geográfica, pero visualizada en un mapa. La de abajo tenemos una frontera física. Digamos que de momento es un límite físico. A la derecha, arriba, tenemos una valla fronteriza y abajo tenemos una aduana, un control aduanero. Bien, que exista una frontera, ¿veis aquí? Cuando marco con el cursor, ¿lo veis? ¿Sí? ¿Vale? Una frontera física no tiene por qué ser necesariamente una frontera política. Lo que nos interesa aquí es que una frontera se convierte en frontera activa políticamente cuando es, digamos, subrayada por la política. ¿Bien? Esto, hay cientos de pasos interrumpidos entre países que no funcionan como frontera. ¿Dónde queremos llegar con todo esto? Bueno, las fronteras son también una forma de hacer geopolítica, de hacer geoestrategia, de controlar el paso, de controlar paso humano, paso de mercancías, y se puede hacer mucha política haciendo esto también. Esto es una frontera también. La mayoría de los grandes puertos del mundo son también aduanas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué metemos esto en el modelo proteccionista? Para hacer una explicación muy sencilla, que supongo que es obvia porque lo conocéis,
El modelo proteccionista se basa en el origen mercantilista del siglo XVIII, por el que un Estado trataba de potenciar su balanza comercial, es decir, quería que sus ventas fueran siempre mayores, sus exportaciones mayores que sus importaciones. Tener una balanza, lo que se llama tener una balanza comercial positiva. Bueno, pues las fronteras, las aduanas tienen ese control, tienen esa posibilidad, puede funcionar como tal. Hemos dicho que el modelo proteccionista ejerce una fuerza geopolítica. ¿Por qué? Porque, como vimos hace poco, el modelo, la forma de desarrollarse la política de Donald Trump, estableció unos aranceles, unas tasas, unos duties, unas tarifas, ¿no? Estableció unas tarifas. ¿Qué haces al establecer una tarifa? Hacer geopolítica en tu frontera. ¿Tú puedes comerciar? Sí, hasta el límite de mi frontera. Si fuera tan grande, si fuera un país tan sumamente grande que no necesitara comercio porque tomo, asimilo o directamente usurpo las materias, las energías de otro, o los recursos de otro país, no habría problema. Pero es que en este modelo sí hace falta la dependencia de otros países. Por lo tanto, se puede hacer política económica con las fronteras. Estados Unidos lo hizo. Cerró sus fronteras y subió los aranceles, con lo cual era muy difícil venderles sus productos a unos precios bajos. ¿En qué incide eso? En que tu producto interior, tus productos producidos en el país, necesariamente son más demandados. Eso crea, lógicamente, en la dinámica de la política liberal capitalista, un conflicto radical que desemboca en medidas contrarias. Vamos a pasar, como veis aquí, ¿no? Se ve aquí, se puede poner aquí en este lado. Trump impone aranceles, la palabra aranceles es muy interesante, muy importante, a productos de la Unión Europea. Si tú pones aranceles a otro país, estás en cierto modo declarándole lo que se llama una soft war, ¿no? Una guerra suave, una guerra dulce, pero una guerra en el fondo. No me dejas vender tus productos, mis productos, no te voy a dejar vender los míos, ¿vale? Bueno, vamos a ver este segundo modelo, lo dejamos aquí, y vamos a ver el tercer modelo, el modelo colaborativo. En este modelo, como veis, se entiende, creo, sencillo, ¿no? Con esos dos elementos, que los dos países, los dos estados, hablemos de estados, ¿vale?, se hallan en pie de igualdad. ¿Por qué? Porque, insisto, en darle importancia al plano geográfico. Se produce esta función cuando en algún elemento, en algún lugar del territorio, hay una confrontación de intereses, cuando hay intereses o bien contrapuestos o bien complementarios. Vamos a ver el ejemplo que se produce en la frontera sur de España. España, como sabemos, ¿no?, es un nodo geopolítico, es un nodo geoestratégico muy importante, porque es lugar de conexión y paso a 3 continentes. Aquí se ve muy fácil, ¿no? Bueno, esta zona del estrecho de Gibraltar, la zona que conecta muy poca distancia África con España, es una zona que, he cogido este ejemplo, ¿no?, que lo utilizamos en el curso de Cádiz, porque estábamos allí. Es una zona de acceso primordial, fundamental, de la droga en Europa, ¿no?, que es el gran consumidor de droga. Se puede llegar por 2 sitios, por mar o por aire, o por tierra. La frontera, la ruta 2 que aparece aquí, que entra por Senegal casi siempre, es una ruta muy peligrosa porque tiene que atravesar una zona, la zona central del desierto, está marcada por 2 zonas de mucha vegetación que se llaman Sahel, el Sahel, y son zonas donde se esconden, muy difíciles de controlar, donde se atrincheran, es el no Estado, le llaman a eso, donde se atrincheran los grupos terroristas islamistas, donde hay mafias de todo tipo, pero hay mucho menos control y se permite llegar. Bueno, la cuestión, lo importante ahora es saber que es una ruta de llegada de la droga a España y de España a Europa. Lógicamente a España no le interesa que la droga entre aquí. Por lo tanto, ¿qué hace? No puede controlar África completamente. Llega a un acuerdo con el país más próximo, con el país más cercano, que es Marruecos. Y le ofrece
en plano de igualdad un acuerdo, ¿no? Lógicamente. Si tú impides en tu territorio que la droga, los inmigrantes, las pateras, digamos, entre comillas, lo no deseado para Europa, lo controlas en tu territorio con menos garantías, con menos salva de los derechos humanos, nosotros te vamos a potenciar, te vamos a dar una ventaja comparativa con el resto de países. Y, pues perfecto, porque yo que soy un país teóricamente dependiente, te estoy ofreciendo un servicio a tu mismo nivel, exactamente al nivel. Incluso podría pensarse que más que tu nivel, porque es algo que tú no puedes hacer. Hay imágenes de cuando los saltos de valla en Marruecos, que la policía marroquí hacía cosas que no se podrían hacer en Europa, ¿no? Y allí se podían hacer. No se pueden hacer teóricamente, pero se podían hacer. Por lo tanto, se establece esa correspondencia, esa corresponsabilidad por la que dice, bueno, tú me ofreces un servicio y yo te ofrezco otro. Los reyes, los dos sextos, ¿no? Mohamed y Felipe, se reunieron en Rabat y llegaron a acuerdos que se materializaron posteriormente también en acuerdos de pesca, sobre todo de pesca con Marruecos. Es tan importante la relación, diría hispano, pero europeo-marroquí, que hay un apartado completamente de los tratados que tratan de los acuerdos, como veis aquí, de acuerdos Marruecos-Unión Europea. Marruecos se le permite pescar en una zona que no le pertenece, teóricamente, a cambio de hacer una serie de cosas. Bueno, no incidamos más sobre esto. Lo que quiero que se vea claro es los tres modelos, ¿no? Los tres modelos de actuación. Imperialista, con diferencia, el modelo de control de paso y el modelo de igualdad. Pues vamos a ver ahora, de forma más somera, un caso concreto, el caso de las tierras raras. Voy a explicaros, no sé si lo sabéis, pues por eso estamos aquí, en qué consiste esto de las tierras raras. Bueno, pues vamos a ver cómo se aplica esto. Las tierras raras es un caso muy específico, muy paradigmático de cómo la geopolítica sigue estando presente en la política internacional. Primero, para ponernos en contexto, las tierras raras son unos minerales, los que están subrayados o están recuadrados aquí, son unos minerales que no son especialmente raros, no son especialmente escasos en la Tierra. Lo que ocurre es que tienen dos problemas. No están muy concentrados en demasiados sitios y segundo, es muy difícil, muy complejo extraerlos a gran escala. Vamos a ver por qué es difícil extraerlos y por qué tienen tanta relevancia. Las tierras raras o metales raros, que le podemos llamar, son fundamentales, pero fundamentales hasta el punto de que son imprescindibles para desarrollar toda la industria de alta tecnología, de altísima tecnología. Fijaos en un coche eléctrico, todos los elementos, luego si queréis os puedo compartir el documento completo, lo tenéis y lo podéis tirar o lo podéis usar como queráis, ¿vale? Para que lo leáis con tranquilidad. Para que veáis todos estos elementos que hemos visto antes, tienen unos nombres muy extraños, gadolinio, terbio, prasedomio, europio, disprosio, los estoy leyendo, no me lo sé. Todos estos elementos sirven para la fabricación de primerísimas tecnologías, como veis aquí en los teléfonos móviles, están llenos necesariamente. Pero no solamente se utiliza para esto, sino que se utilizan también para, fijaos lo importante que es, para el refinado en la industria petroquímica, para la catálisis, ¿no? los catalizadores de los automóviles, para limpieza de residuos, para reorganizaciones en procesos químicos, además de todos estos elementos. Por lo tanto, es fundamental. Se produce un elemento, se produce una circunstancia que es para producir servicios o para producir elementos de primerísimo orden competitivo, necesitamos unos minerales que son muy difíciles de extraer y que si no tenemos esos minerales no se pueden producir. Este mapa es fundamental para entender lo que va a pasar, lo que está pasando. No se sabe todavía quién es el que tiene más tierras raras, minerales raros en el mundo. Aquí lo que importa en los minerales no es quién los tenga, sino quién los puede extraer y quién los puede trabajar.
Como veis, la actitud, las reservas de China son impresionantes. Tiene 44 millones de toneladas, se supone, de reservas, pero esta es lo más importante todavía, es la producción. ¿Por qué es más importante? Porque, como hemos dicho, lo importante no es tenerlos, sino poderlos sacar. Y resulta que casi el único que los puede sacar a un nivel industrial verdaderamente grande, verdaderamente mundial, es China. Ahora vamos a verlo en un gráfico. Eso no quiere decir, por supuesto, que Estados Unidos no tenga una mina. Tiene una mina en Mountain Pass, en California, de la que, bueno, lo podréis ver si queréis. Tenéis el link aquí. No me voy a salir para tener un poco, para mantener el hilo. Pero es una mina de metales raros. Y podéis decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? O sea, China tiene más capacidad de desarrollar y de refinar metales raros que Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos deja que pase eso? Bueno, pues no solamente deja que pase eso, sino que casi necesita que pase eso. Fijaos en esos datos, de forma muy somera, para remover una tonelada de tierras que no tienen por qué siempre contener una tonelada de tierras raras, hace falta 75.000 litros de agua, que no es reutilizable. Ese agua, con ese uso, se acidifica, es decir, ¿no? se hace insalvable, tendría que pasar por un proceso de depuración enorme para poder ser utilizada. Ese agua se convierte en un agua residual que es tremendamente contaminante. No solamente contamina el territorio, sino que dificulta y destruye la posibilidad de agricultura y ganadería, además de la aniquilación sistemática del ecosistema. Hace muy difícil que el reciclaje de ese agua sea posible. ¿Por qué? Porque es casi inviable que en un sitio en el que se están extrayendo tierras raras se haga una depuradora de aguas de tierras raras. Se podría hacer, pero no se hace. Y una cosa muy importante, se asocia su extracción, su manipulación, se asocia a unas enfermedades que algunas se conocen, pero otras no están ni diagnosticadas. Entre ellas, enfermedades pulmonares, sobre todo del riñón, cánceres de diferente tipo. Es decir, es un caramelo extraer tierras raras. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos, entre otros, juega una baza compleja. Una baza compleja que es: ¿estamos dispuestos a extraer tierras raras a cualquier precio? Y dice, pues no. No, porque fijaos el dato, las reservas de China son impresionantes. Insisto, las reservas de China son impresionantes porque China las extrae y porque las hace materiales, ¿no? Un amigo mío que conoce Stephen Foster, que estuvo en el curso, el profesor Jesús Rivera, el profesor que fue el último día, está ahora, en este mismo momento, en Canarias, trabajando en un proyecto sobre tierras raras, porque parece que en Canarias hay un enorme potencial y enormes bancos de diferentes minerales. Bueno, pero fijaos, quizá el documento más importante y el que hace que todo esto se convierta en política es este de aquí. Si lo leéis, veis que pone distribución porcentual de las importaciones, es decir, de tierras raras, minerales, de Estados Unidos en estos 3 años, por país de origen. Fijaos, el 80% de las tierras raras las obtiene de China. Con la política que llevó a cabo Donald Trump, con la política imperialista, con la política de colaboración, pregunto perdonadme, si queréis luego respondemos al final, ¿vale? Si os parece, ¿qué modelo de relaciones se debería desarrollar en este caso? ¿Vale? Lo dejamos ahí, luego reflexionamos en un lugar en el que una potencia realmente puede ejercer como imperialista sobre otra. Estados Unidos puede ejercer imperio sobre China. Ha ejercido una política proteccionista, pero ¿eso qué conlleva? Conlleva un peligro, un problema, como se ha demostrado, de red 5G, de control de la metafísica, del espacio virtual y sobre todo de la exportación de tierras raras. Si China dice que deja de extraer y exportar tierras raras, ¿quién va a producir teléfonos móviles? ¿Cómo se van a producir turbinas? ¿Cómo se van a producir satélites? ¿Es viable un modelo colaborativo entre China
y Estados Unidos, bueno, lo dejo ahí y luego retomamos a él. Estoy siendo muy pesado, ¿queréis que paremos? Me queda un poquito solamente para ver. Vamos a explicar un poco y con esto terminamos. Me quedan 5 o 6 diapositivas. El modelo chino. Es muy interesante hablar y entender o reflexionar, informarnos sobre el modelo chino, porque está pasando una cosa con China, y es que está desarrollando, como hemos dicho antes, una política soft, ¿no? Podemos decir. No está desarrollando ese plan maestro que llevaba a cabo Estados Unidos en origen, o Gran Bretaña en su momento, o Francia en su momento durante la época colonial, sino que tiene una política suave, de no agresión, de colaboración, de no significación en el terreno público, de no intervención, ¿no? Pero hay una paradoja, ¿no? Parece que ese modelo antiguo, el modelo de expansión territorial, ha quedado obsoleto, ¿no? Bueno, vamos a ver si es así o no. Como vemos, ¿qué pasa con China en este caso? ¿Tiene bases? ¿No tiene bases? Bueno, fijaos una cosa, vamos a ir por partes. Además de las tierras raras, China es la capital, es el centro, es el núcleo de la exportación de metales y minerales críticos para la construcción de alta tecnología. Si vemos, lógicamente, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Rusia, China, bueno, el Tíbet. Otro capítulo podríamos dedicarle a por qué China no quiere soltar la mano al Tíbet, no quiere dejar libertad al Tíbet, porque es el lugar quizá con el mayor número, con mayor cantidades de concentración de minerales del mundo, quizá. Y África, ¿bien? La relación entre minerales, es decir, aquí funciona la geopolítica también. Tú tienes unos recursos y tienes que con ellos jugar, ¿no? Extraerlos, sacarlos a juego, venderlos, exportarlos, trabajarlos, ¿de acuerdo? No siempre están en tu territorio, pero si no están en tu territorio puedes hacer política internacional, puedes hacer geopolítica. Fijaos en este mapa, sé que es muy chiquitín, pero lo hice en una foto de un libro. Si os fijáis, estoy pasando el cursor en la parte de la izquierda, voy a poner el puntero, ¿vale? En la parte de la izquierda aparecen las inversiones chinas. Fijaos, todo esto son líneas ferroviarias, todo esto son puertos, centrales hidroeléctricas, puertos de mar. No vemos bases militares aquí. Lo que vemos son infraestructuras, grandes infraestructuras que China desarrolla o ayuda a desarrollar en países terceros. No estoy hablando de tercer mundo, no, países terceros que puede ser cualquier otro país, un tercer país. ¿Por qué África? ¿Por qué África como continente? Porque es todo mar, porque da todo al mar, ¿no? Como esos pisos bonitos que dan todos al mar, ¿no? Bueno, pues África, la costa africana es enorme y es geoestratégicamente fundamental. Como veis aquí, lo importante es que veamos que China construye o ayuda a construir o a desarrollar las grandes infraestructuras en África. No dice, no se mete, no hace injerencia política como hacía Estados Unidos, ¿no? Normalmente porque tiene una visión, Estados Unidos tiene un modelo, digamos, moral. Dice, nosotros somos los guardianes de una forma de entender el mundo, de una forma liberal democrático, basada en unas ideas pues de Locke, de Rousseau, bueno, en la que cabe una armonía, sí hay democracia, pero China no. China dice, nosotros no estamos aquí para dar lecciones de política, sino que estamos aquí para ayudar infraestructuralmente a este país y para quedarnos con un poquito de sus cosas, con un puerto de mar, con establecernos allí, no militarmente casi nunca militarmente, pero sí hay una sola base, una única base de China, una única base militar de China en el mundo. Si hemos visto, si recordamos el mapa que os he enseñado antes de las bases militares de Estados Unidos, está lleno, toda Europa, casi el mundo alrededor de Rusia está lleno de bases, pero aquí no, aquí solamente hay una base, ¿no? Que como veis
está en Djibouti, que es un país que está pues, entre Somalia, Etiopía, Eritrea, y que tiene una ubicación geoestratégica fundamentalísima para China. Fundamental. Este sitio muy, 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 muy importante tiene que ser para que China haya puesto una base militar. Pero claro, es que Francia tiene una base militar ahí. Es que Japón tiene una base militar ahí. Es que Estados Unidos tiene una pedazo de base militar ahí. Estados Unidos está siempre ahí, ¿eh? Siempre está. ¿Por qué le importa tanto a China ese sitio? ¿Por qué es tan importante para ese sitio si estamos diciendo que, bueno, ellos llevan una política suave, una política de importaciones y exportaciones? Bueno, pues porque a China le interesa no estar en la periferia del sistema, sino estar en el centro del sistema, desplazarse hacia el centro del sistema, buscar satélites del sistema. No sé si conocéis una cosa que se llama, lo veis aquí, es muy, muy, muy interesante este planteamiento, que le llaman el collar de perlas chino. Y es un proyecto que está en desarrollo, es un proyecto de bases satélite, bases marinas, bases militares y puertos controlados por China, ¿vale? Que le permiten pasar desde su territorio de forma garantista por todo el Océano Índico, haciendo posibles escalas en las costas, pasar por el canal, pasar por aquí, pasar por el canal de Suez y desembocar en el mar central, digamos, el mar central del mundo, que es el Mediterráneo. Entonces, claro, empezamos a pensar que está tan obsoleta la geopolítica física, es China ese país tan bendecido por la no injerencia, porque claro, esto es el propósito a no muy largos años, su política de control, de establecimiento, de coser, de costura. Pero claro, no se conforma con esto. Tiene un golpe final y es, bueno, si podemos hacer infraestructuras en nuestra zona de control, en nuestra zona de África, en nuestra zona de Asia, ¿qué pasa si esas infraestructuras las llevamos al mundo entero? Fijaos en este mapa, que son las inversiones, las de grandes infraestructuras. Cuando hablamos de grandes infraestructuras, hablamos de grandísimas industrias petroquímicas, de industrias de saltos de agua, de presas, de grandes carreteras, de grandes puertos, que lo que están ofreciendo no es una base militar, no siempre es una base militar. De hecho, muy pocas bases militares. El collar de perlas es un propósito, pero sí hay muchos países satélite. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú colaboras, yo colaboro. Es una forma de expandirse al mundo de una manera diferente a la imperialista, pero quizá igual o quizá todavía más efectiva. Planteemos, si queréis, una reflexión sobre los modelos, ¿no? Ahora podemos hablar de ellos, sobre el modelo de invasión y dominio, sobre el modelo de imperialismo, el proteccionismo, sobre la colaboración entre potencias o la intervención en terceros países. Termino ya con esto. He dejado aquí una pequeña bibliografía, una referencia a bibliografía básica. Si luego nos mandáis, si a Susan no le importa recibir esos correos, yo luego os envío la presentación, si os apetece, y tenéis una serie de libros muy interesantes y de páginas web, ¿no? Que también son muy relevantes en español. Este de Pedro Baños sobre el dominio mundial, un libro muy, muy, muy bonito, muy fácil de leer, con muchos gráficos, muchas infografías, con mucha información actualizada. Esta web que se llama El Orden Mundial, de la que he extraído muchos datos y que está siempre en el último momento, da claves extraordinarias, está muy bien escrita, con profesionales muy al día y siempre en la vanguardia de la pedagogía, podemos decir. Si queréis profundizar un poco más, está el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es el gran instituto de estudios, que es el que utiliza la inteligencia militar, sobre todo en España. Pasamos al libro de Isla Cos, el de Geopolítica, que es, digamos, la Biblia de la geopolítica. Es un libro muy bonito, muy chiquitito, muy lleno de mapas y que se lee muy bien y da también una visión general. Y luego, si alguien tiene interés en tierras raras o productos asociados y los productos que se producen con las tierras raras, pues ahí tiene ese link.
Creo que con esto terminamos y voy a salir. Ahora lo que no sé es cómo, ¿vale? Voy a dejar de compartir, ¿vale? Y bueno, que os he pegado una paliza sin dejaros respirar, ¿eh? Os doy las gracias por la colaboración y el silencio, ¿vale? Y ahora, bueno, si queréis abrimos ese debate y planteamos la pregunta esa que decíamos, en la que yo no tengo una respuesta. Lo que sí que me gustaría es que nos oyéramos un poco y que hablásemos un poco de cómo solventar ese problema de las tierras raras, con qué modelo se nos ocurre. Venga, ¿alguien se atreve a empezar? ¿Qué os parece la idea esa de la dependencia de Estados Unidos respecto a las tierras raras tan fundamentales en la industria? Venga, vamos a abrir esos micrófonos, ¿eh? Os señalo yo. Venga, Jenei. Muy bien. Sí, cuando oí sobre los efectos para el medio ambiente, pensé que igual no deben como buscar manera de, no sé, cultivar las tierras raras, ya que no es muy bueno casi nadie. Y no sé si como no debe ser como un problema entre los países, pero deben buscar otra alternativa o algo así. Claro, eso está bien, ¿no? Pero que la alternativa la haga alguien fuera de nuestro país, ¿no? Queremos que pase, pero no que pase en nuestro sitio. China está muy contenta con eso, parece. Pero claro, no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Qué alternativa veis? ¿Cómo lo veis que se puede resolver esto? Venga, Javi, sin miedo, que ya nos conocemos todos. Venga. Bueno, tengo un comentario y es el clásico comentario utópico de los estadounidenses, pero siempre hay la posibilidad de potenciar constantemente la ventaja que todavía la tiene Estados Unidos en investigación científica. Por lo cual las universidades, etcétera, todavía dominan mucho, según he leído yo, ¿no? de estudios, y por lo tanto las posibilidades de encontrar nuevos sistemas, nuevas maneras de fabricar estos elementos tan importantes. No digo de los elementos rare earths, sino tanto a lo mejor hay otra forma de hacer un teléfono, ¿no? Sin esos elementos, ¿no? Es un poco y eso es un optimismo que siempre existe en las universidades, ¿no? Pero es un elemento. Claro, el problema es que esto es una carrera a corto plazo, ¿no? A muy rápida velocidad, ¿no? Y dejarse ganar, Sole. Yo hablo desde la ignorancia, porque no tengo ni idea. Como todos igual. Yo de lo que, vamos, yo creo que esa dependencia tan grande que tiene Estados Unidos de China con relación a este tema, tiene que tener una contrapartida importante. O sea, que no tiene, esa dependencia da un poco de miedo si no hay algo detrás, ¿no? Que es lo que yo me explico, ¿no? Claro, pero la cuestión está, tal como por ejemplo se plantea, perdón, el sistema de, en democracia lo entendemos muy bien, el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? El balance, checks and balance, ¿no? Se entiende muy bien que un poder fuerte ejecutivo tiene que tirar de un poder fuerte legislativo y otro para que haya ese equilibrio. A lo mejor es el momento de acabar con la política de grandes bloques y abrir un periodo de colaboración, ¿no? Es lo que digo, que tiene que haber algo colaboracionista ahí que yo no se me escapa porque no entiendo, pero para que Estados Unidos permita eso. Lo que no sé qué puede ser, o sea, no lo sé. Claro, ¿no? Porque es una dependencia muy fuerte y es algo que es muy importante, ¿no? Sí, claro, es relevante en primer orden, animar. Pues yo quería decir que por añadir otro elemento más, es que China también no solamente tiene todo esto que nos has contado, sino que también participa es tenedor de deuda de los estados. Los estados se están financiando con deuda que compra China. O sea, y esto los españoles en la crisis financiera lo sabemos muy bien, porque éramos muy dependientes
de los bancos alemanes y franceses. Bueno, todos conocemos lo que pasó con la austeridad. Entonces, mi pregunta es, no tengo respuesta, pero a mí lo que me preocupa que este modelo colaboracionista hay una correlación de fuerzas que no la veo muy clara, porque además intervienen, en China está claro que todo está controlado por el Estado, pero en Estados Unidos y en el mundo hay mucha multinacional que no sabemos aquí cómo organizarlas. O sea, no sé cómo sería un modelo colaborativo y no veo otra solución, por otra parte. Claro, lo que pasa es que cabe, yo me planteo, digo, ¿cabe el poder suficiente de Estados Unidos para volver a un modelo de confrontación de bloques? ¿Está capacitado para mantener esos niveles de gasto a ese nivel casi suicida? ¿Está dispuesto a perder esa prevalencia mundial? Lo que yo creo que la geopolítica se basa en el territorio y en los elementos territoriales. Me gusta mucho porque no se basa en la metafísica. Estamos siempre hablando de cultura, ¿no? Y de la cultura, la identidad, la cultura, la identidad. Y volvemos a la cultura y a la identidad. Pero esto se basa en cosas materiales. Si no tienes mineral, no construyes. Y si no construyes, no tienes teléfono. Y si no tienes teléfono, te gana Huawei o Xiaomi y te come el mercado. Entonces, claro, la batalla que sigue ganando Estados Unidos es precisamente la batalla cultural. No tenemos referentes chinos, literarios, musicales, intelectuales, a no ser que uno sea un gran especialista. La batalla, yo lo he podido leer o lo que entiendo, es que Estados Unidos tiene previsto seguir apretando por ese camino. ¿Qué os parece? Si es una idea, no sé, a largo plazo buena, a corto plazo, Peter. Bueno, lo que me interesa es que con estas reservas de tierras raras que contiene China y su producción avanzada, debe tener mucho más poder, así como en negociaciones y cómo dirigen las materias, pero parece que está en un modelo imperialista dentro de sí mismo, así como es casi como está, porque está, no tiene el reglamento de proteger al medio ambiente, pero podría poner esto en efecto, porque de cierto modo domina el espacio, controla, así que es un poco raro para mí, porque no es casi como trata de como un ecosistema en sí mismo. Sí, no, lo has explicado muy bien esa idea, ¿verdad? La idea de que en el orden mundial no ejerce como un imperio, pero en sus zonas de influencia sí que lo hace, ¿no? Y sobre todo jugando con mucha ventaja, ¿no? En una pelea en la que un hombre pelea, una mujer, una persona pelea a puños y otro pelea con una pistola, sabemos quién va a ganar. ¿Qué es lo ético? Pues en política ya sabemos que la ética es una cosa que se utiliza en el Parlamento a veces, si hay Parlamento, ¿no? Es muy complejo, pero por eso precisamente me interesa, porque es un callejón sin salida, porque es un lugar en el que no cabe disquisiciones pseudo filosóficas o mero metafísicas, sino que hay que solucionarlo y hay que implicarse en eso, ¿no? Los chavales que estáis en la universidad ahora, ¿no? Jenny y Sara, que estáis ya mirando hacia la universidad, vais a tener que afrontar, no digo el declive, no creo la decadencia lógicamente de Estados Unidos, pero sí una fase de menos comodidad posiblemente respecto a la política internacional y a la política cultural. Una cosa que me gusta y que me llama mucho la atención es cómo cuando Trump hizo su política de proteccionista, que es anticapitalista, pero que potencia el mercado interno, las propias industrias dijeron no queremos esto, queremos que se abra el mercado, no queremos una política proteccionista,
porque lo que tenemos es miedo de que otros empiecen a hacerlo igual. Por lo tanto, es un equilibrio muy, muy sutil en el que la tierra, el territorio, los recursos siguen jugando un papel fundamental, ¿no? La idea de que China no tenga visiblemente ese potencial armamentístico, ¿a qué creéis que responde? ¿Creéis que responde a alguna idea estética o una estrategia de decir marketing, es decir, una palabrita? ¿Qué pensáis? ¿Por qué pensáis que pasa eso? No quiero una Dices, solución porque ¿por qué no tienen influencia cultural? Yo diría por racismo. ¿Sí? Bueno, que la gente que está gastando mucho dinero y que sigue, los músicos y no sé, tenemos entre Europa y los Estados Unidos una cultura muy enfocada en Europa. Claro. Bueno, antes Europa y también ahora los Estados Unidos. Y yo creo que no es un racismo intencional, pero yo creo que tiene que ver con esto. Bueno, no sé si es intencional o no, pero sí que hay como una relación endogámica, ¿no? Que en el que Europa y Estados Unidos es una burbuja. No es algo que se niegue y que no se ponga en juego por algunos. He leído una cosa de unos analistas que hablan precisamente de cómo juega ese papel de la estética china, de la contraestética china, de hacerlos ver antiguos, feos, pasados de moda, feos, digo, estéticamente no modernos, como una frontera también al consumo, como una frontera a la adhesión, además del idioma, ¿no? Además de la dificultad del idioma. Estados Unidos tiene mucha ventaja todavía, mucha ventaja geopolítica todavía, pero yo creo que no debe confiarse solo en eso, ¿no? No solamente en eso. Quizá deberían plantear otras cosas, se están haciendo. Sí, perdón. Sí, algo que decir. Yo creo que no se puede decir que China no tiene bases militares porque sí las tiene. Las tiene en el mar, creo que en las islas Spratly. Sí, O sea, de hecho, desconozco la palabra en español, pero lo que es el South China Sea. Sí, el mar de la China meridional, sí, sí. Exacto. Y además, pues eso quizás se puede comparar con lo que ha sido el papel histórico de otros imperios asiáticos, como por ejemplo Japón, también me falta el término, pero lo que era el llamado Greater East Asian Prosperity Sphere. Lo que creo que estamos viendo es que estas potencias, y quizá por ser más sabias, más inteligentes, partiendo del principio de que el que mucho abarca poco aprieta, están siendo con lo que es la extensión de su poder militar. Hoy las islas Spratly, mañana quién sabe. Claro, estoy de acuerdo. Pero fijaos, buscando, si uno empieza a buscar, es muy difícil encontrar, y os lo propongo, bases militares, muchas bases militares de China. Las tiene, como hemos mostrado en ese collar de perlas. Pero esto nos hace volver otra vez a la diapositiva 1, a la diapositiva del Heartland, del lugar central. ¿No será que Halford J. Mackinder tiene razón y controlar ese centro, y China está muy cerca de ese centro, ¿no? Sigue teniendo importancia? ¿Y qué tal, ¿no? Taiwán? O sea, porque, si bien hoy por hoy China no tiene bases militares muy por fuera de lo que es su zona inmediata, lo que viene cubriendo las islas Spratly, siempre ha tenido aspiraciones desde que ganaron los del Partido Comunista Chino en el 49, aspiraciones territoriales a incorporar a Taiwán en su territorio. Los taiwaneses son 24 millones de ciudadanos independientes desde 1949. Ellos tienen derecho, en mi opinión, a seguir siendo independientes si lo desean. Creo que es un poco ingenuo pensar que los chinos no han demostrado una cierta aspiración imperial ante todo lo que han hecho, las múltiples provocaciones a través de las décadas para con Taiwán. Sí, por supuesto. Tengo precisamente un amigo que está viviendo ahora en Taiwán con su mujer, que es taiwanesa,
Y el conflicto China-Taiwán es terrible, enciende la pasión, porque es un conflicto muy profundo en lo cultural, pero también en lo económico y en lo social, ¿no? Y esa reflexión es muy interesante. Podemos hacer otra tercera conferencia teniendo aquí al amigo. Marta, perdona. Iba a decir un poco en esa línea que claro, que en el fondo dentro de los modelos, desde total, hablar por hablar, pero que dentro de esos modelos que nos has planteado, claro, parece que tenemos un ejemplo de cada, pero que realmente para mí el ejemplo colaborativo de China es paradójico, porque realmente es otro modelo imperialista, pero con otra fachada. O sea, que el hilo de perlas, etcétera, con respecto a bases, cada uno tiene su MO, ¿no? Su modus operandi, pero realmente es como que van a llegar a lo mismo o tienen la misma intencionalidad con ropaje diferente. Tengo un poco esa sensación. Claro, la cuestión Sí, perdón, Peter. Bueno, para añadir a lo que ha dicho a Marta, cuando vivía en la Etiopía, la influencia de China era muy omnipresente, se puede decir, pero era un tipo de imperialismo, pero más bien económica, así como pagaron, pues les prestaron mucho dinero, pero luego tenían contratos para desarrollar toda la infraestructura. Así que el dinero así cambiaba desde la China a Etiopía y luego volvía a compañías chinas y hasta incluso que compañías chinas construyeron edificios del gobierno y los usaron para espiar a la African Union, porque era toda infraestructura china y cada noche mandaron data a China. Así que es otro tipo de imperialismo. Sí, sí, bueno, es que la cuestión, creo yo, si tuviera que plantearlo esto como en una clase, como yo lo haría en una clase con chavales, con estudiantes, sería plantear si realmente en la cabeza del poder, del poder como casi como una entidad, no está el autorregenerarse, el potenciarse a la segunda, cuarta potencia, el seguir creciendo. Es decir, hay un punto en el poder político, que es el poder manifiesto, en el que un poder puede echar freno y decir, dejo de tener poder. Es decir, ¿cabe la posibilidad de que una potencia por sí misma se ponga freno? ¿O es quizá mejor un mundo multipolar? Digo mejor en el sentido de que puede, bueno, pues en cierto modo controlar muchos ámbitos, ¿no? Desde cultural, económico, social, ¿no? Que si un solo país tiene todo el control. Yo le plantearía esa reflexión, reflexionar sobre eso, chavales. ¿Qué pasa con el poder? ¿Se autocontrola, se autogestiona, se hiperdesarrolla? No sé, pero a mí me preocupa porque somos muy dependientes, lógicamente. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis, si tenéis alguna reflexión más, si os ha sorprendido este juego de fuerzas que hay, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, si queréis que os mande la presentación, que entréis en la página de la empresa que trabaja o que cataliza, que desarrolla los minerales en Estados Unidos, ¿no? Es como si entrases en un hotel de 5 estrellas. Es perfecto, parece que no se manchan ahí, ¿no? Su objetivo fundamental es que eso sea pulcro, limpio, claro, ¿no? Si veis un documental que puedo incorporar también pequeño de 6 o 7 minutos, se ve cómo se extraen las tierras raras y se ve gente, trabajadores, la mayoría hombres de fenotipo asiático, bañados en espuma blanca terrorífica hasta aquí, sacando con las manos, y dices, joder, aquí hay un contraste, ¿eh? Aquí pasa algo, alguien quiere mostrar algo o no le importa mostrarlo y alguien
no quiere mostrarlo. Bueno, no sé cómo lo veis, si esto da para otro debate o para otra cuestión. Steve, perdona. Una última palabra, porque después me tengo que ir, pero un elemento que no hemos hablado mucho, porque claro, tiene que ver con recursos, pero yo creo que estamos entrando en una época de arenas muy movedizas en cuanto a al clima. Entonces, los desastres ecológicos están ya a la puerta, ¿no? Están llegando. Y esto puede cambiar el cálculo, el peso, de forma rápida, muy rápida, ¿no? Hace 50 años, cuando yo todavía era guapo y joven, todos nos preocupamos por el petróleo. Y hoy todavía es importante, pero no es como tú has revelado con estos estudios, no es el punto económico más importante. Estamos viendo pobres tejanos, como decías al principio, ¿no? Que no tienen infraestructura para aguantar el frío. Y toda predicción es que habrá más frío, ¿no? Tormentas más grandes, etcétera, 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 ¿no? Y creo que el elemento, el ogro, la amenaza, digamos, y que tenemos que tener en cuenta es que la geopolítica va a cambiar y tiene que cambiar siempre con estos cambios en el clima, cambios climáticos, ¿no? Esto es un elemento súper importante. Estoy de acuerdo, ¿no? Que la imposición de la naturaleza, la imposición de la realidad se sobrepone a cualquier otra cosa, ¿no? Parece que hemos dominado esa visión de Atlas, de gigante, que ya, al contrario que llevarlo, se pone encima del mundo, ¿no? Parece que no es así, parece que todavía en el primer país del mundo, en una de las primeras, la primerísima economía del mundo, en un lugar rico, la gente se muere de frío todavía hoy, ¿no? Con esto incido otra vez más en la parte material de la realidad, material de la vida, territorio, recursos, clima, contaminación. Entonces, bueno, pues es un debate que queda abierto y, bueno, yo no quiero tampoco ocuparos más tiempo. Supongo que todos o lleváis un día de trabajo largo o os queda un largo día todavía. Para mí ha sido un placer estar con vosotros, veros las caras. Bueno, nunca se sabe cómo va esto que tenéis por debajo, ¿no? Ahí, a lo mejor es una marioneta, ¿no? Os quiero dar las gracias por la participación, la colaboración y, bueno, yo estoy abierto a más talleres de este tipo, propuestas que queráis hacer y, bueno, para mí siempre me gusta hablar de estos temas y me gusta investigarlos y luego ponerlos en comunicación. Así que, bueno, si os parece bien y alguien quiere decir algo más, perfecto. Y si no, por mí, por Susan y por todos los demás, pues cerramos la sesión y gracias a todos los que habéis participado. De verdad, sinceramente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias, Antonio. Yo quiero decir algo. Bueno, creo que vamos a cortar ahora, ¿no? Ok, pero muy corto. Primero, creo que todo lo que hace China en cuanto a inversiones de infraestructura, etcétera, no tiene nada de novedoso, digo. Ya viene el italiano. Que eso lo ha estado haciendo los Estados Unidos, los europeos durante muchos años. Lo interesante es que lo están haciendo mucho y los Estados Unidos, por ejemplo, lo está haciendo mucho menos. La segunda, la parte militar, creo que la China a lo mejor no tiene muchas bases militares de momento porque sería muy difícil hacerlo de un día para el otro. Ya es un proyecto de muchos años. Y luego, en cuanto a el approach americano, pues ya hemos pasado unos años donde el modelo era un modelo mercantilista del siglo XVIII, digamos.
y esto no sirve. Pero creo que ya con un poco de tiempo, hay mucha gente que está pensando en eso, que no han podido tener una voz en los últimos 4 años, digamos. Así que yo creo que ya hay campo para una visión más clara y para negociar esto. Porque China no lo puede hacer. No puede hacer lo que quiere hacer solo. No, está claro. Y tampoco creo que Estados Unidos esté dispuesto a dejarse pasar por nadie, me parece. No lo creo. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Susan. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Janet, Un abrazo. piacere. Gracias.